Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta prédica forma parte de una serie denominada Caminando de la mano de Dios, y se suponía que era la última, pero he sentido un deseo en mi corazón que esta inicie la serie. Se denomina Domingo, Día del Señor. Domingo, Día del Señor. Sobre el día central de culto para la iglesia neotestamentaria, definitivamente, ¿no? Porque nosotros no somos Israel, somos la iglesia. Ahora, sin más preámbulo, leamos un paraje bíblico en el cual se nos indica el día central de adoración que inició en el siglo I de la era cristiana de la iglesia primitiva. Busque Hechos, capítulo 20, versículo 7. Hechos, capítulo 20, versículo 7. El libro histórico Hechos, capítulo 20, versículo 7. Con excepción de los que están delicaditos de salud, rogaría al resto que está en la audiencia que se ponga de pie. Hechos, capítulo 20, versículo 7. Una vez que lo haya ubicado, ¿no? Lógicamente, para que no me engañe y no lea antes de tiempo. Hechos, capítulo 20, versículo 7. Y la palabra del Señor dice así: el primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Todos juntos, por favor, vamos a leer la primera parte. 1, 2, 3. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir pan, Pablo les enseñaba. Palabra de Dios. Inclinen su rostro, permítanme que lo guíe en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, Señor, todos los que estamos en este auditorio comprendemos que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero si usted me está dando la oportunidad, háblenos, Señor Yahvé. Permita que el trabajo que le estoy entregando a usted, Señor, usted en la persona del Espíritu Santo, Señor, nos convenza de lo que nos tiene que convencer, haga desechar ideas que tienen que ser desechadas y púlanos, Señor, porque tal como hemos cantado, usted es el Señor del universo que nos ha dado salvación. Así le pedimos, así le suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. El escritor bíblico Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos entera con suma claridad que el día central en que se reunían los creyentes de la iglesia primitiva para adorar era el primer día de la semana, y se nos entera de algunas particularidades del venir histórico en que ellos se están desenvolviendo. Por ejemplo, nos enteramos que comían juntos, se supone antes del culto, ¿no? No olvidemos que el primer formato fue reunirse en casas. Luego el chip se cambiaría porque la familia de los hijos de Dios adoptados crecía y crecía. No creo que en una casa podría sostener a tal multitud de personas, ¿no? Incluso siendo varias casas, ¿no? Pero usted se imagina que en cada casa haya un culto, se necesitaría obreros, ¿no? Y sabemos lo que dijo el Señor Jesús, ¿no? La mies es mucha y los obreros siempre han sido pocos. Por ejemplo, hermanos míos, en el segundo capítulo del libro de Hechos se nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No es raro, pues, que ese día pasaban juntos muchas horas y que culminaba con el culto al Señor. Pero pese a este y otros versículos y documentación extrabíblica de buena reputación sobre el día central que la iglesia neotestamentaria se reunía, hay controversias originadas por dos fuentes impuras. La primera es el movimiento adventista,
que judaiza mucho la doctrina bíblica y mantiene por día central de adoración el sábado, que sabemos fue dado en el antiguo pacto a la congregación que antecedió a la iglesia, a Israel, desconociendo ellos así la tradición apostólica visiblemente rastreable en las mismas escrituras. No busque, pero le puedo nombrar Hechos capítulo 20, versículo 7, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. La segunda fuente impura procede, hermanos míos, increíblemente de la incultura de algunos protestantes. Ustedes saben que nosotros no somos protestantes, ¿no es cierto? De algunos protestantes que afirman que el día domingo, como fecha central de adoración, fue impuesta por jerarcas del Imperio Romano y avalada posteriormente por la Curia de Roma, una política de transculturización impuesta al universo de nacidos de nuevo, dizque para asimilarlos con más fuerza a los idólatras que se resistían a adorar a Jesús. O sea, si ellos adoraban el día domingo, dicen que fue estrategia para que los incrédulos adoren también a la, en ese momento, ya iglesia oficial del imperio. Siendo cierto que la política de transculturización siempre ha sido así, no solamente en Roma, en España y en cualquier imperio que enarbola la bandera de Cristo para intereses políticos o militares, siendo esto cierto, hermanos míos, ¿ya? Pero lo que tenemos que comprender que el culto el domingo no lo hacemos nosotros por eso, lo hacemos porque es una tradición apostólica que inició luego de la resurrección de Jesucristo. Definitivamente, antes de la treta realizada por el emperador Constantino, de asimilar a las congregaciones de nacidos de nuevo, la iglesia, dispersas por el imperio, todas estas iglesias, todas estas confraternidades, toda esta reunión de creyentes verdaderos, tenían ya el primer día de la semana como día central de adoración. Lo interesante de esto es que muchos que sí están convencidos que el domingo se adoraba en la iglesia primitiva, comienzan, mediante la influencia de corrientes de pensamiento y de otros tipos, fuera de estos dos, a no darle el sitial que corresponde el domingo. Repito, no le dan el sitial que le corresponde al domingo. Ahora, el motivo de esta enseñanza no es contender con opiniones de grupos o teólogos contrarios, ni zarandear a alguien que no comprende aún la importancia del domingo, pues claramente se nos prohíbe eso en las Escrituras. Busque, por favor, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, miren, recibid al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Por favor, escúchenme. Este marca un principio de que hay que tener cuidado con juzgar a aquellos que aún no están en un estándar correcto en la fe. Hay que tener paciencia al ejercer la docencia cristiana. No es con látigo, no es con indiferencia, no es con desdén en que ayudamos a que los hermanos que aún no comprenden, en este caso puntual, la importancia del domingo, ya puedan madurar espiritualmente. El trabajo de convencer estrictamente es de Dios, en la persona divina del Espíritu Santo. Nosotros los creyentes, entre ellos los maestros cristianos, apoyamos el trabajo divino enseñando la palabra de Dios, dando ejemplo de vida y orando para los que vienen detrás nuestro e incluso los que van adelante funcionalmente puedan hacer lo correcto.
Y en esto no solamente incluido el pastor, eso de orar, dar ejemplo y enseñar cuando se hará la oportunidad, no solamente incluido el pastor, ya, diáconos de una iglesia, ya, y demás oficiales. En nuestra iglesia se le llama directores. Tenemos que dar el ejemplo de la importancia del domingo. Ahora, lógicamente, si usted es padre y quiere que su hijo crezca en la fe correcta, usted y ahorita tiene que dar el ejemplo. Porque mañana más tarde, hermano, va a ser difícil. No se olviden que a los hijos que criamos, ya, el 30%, así dicen los estadísticos, ¿no? El 30% de lo que hablamos va por ahí. Pero más hacen caso del 80% de lo que, del 70% de lo que ven. O sea, si nosotros no le damos importancia a lo mismo, ¿qué le podemos pedir a los que vienen detrás nuestro? Con respecto del día del Señor, casi todo el universo evangélico acepta el domingo como día central del culto. El problema, repito, radica en que, influenciados por el mundo, mucho entre nosotros, escúcheme, va perdiendo la perspectiva divina de este día. Y con esto restándole su importancia y relevancia que amerita su observancia. Ahora, no estoy planteando el tema desde un punto religioso, ya, rígido, tipo de la sociedad judaizante que utilizaba sus ideas para intentar flagelar moralmente y menospreciar a los primeros discípulos. De más está decir que a nosotros, los nacidos de nuevo, escrituralmente se nos insta a recorrer caminos contrarios a la intolerancia y desdén de aquellos que aún están en un estándar ideal. Porque la Biblia dice, todo tiene su tiempo. De más está decir que en el umbral del final de los tiempos, el mismo Señor va a ver este tema. El mismo Señor va a ver este tema. Busque Romanos capítulo 14. Versículo 4. Dice, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? ¿Usted recuerda dónde va a ser criado todo, dónde va a ser juzgado todos los criados del Señor? Pues cuando estén en su presencia. ¿Ya? O sea, a mí no me toca juzgar. Me toca dar ejemplo. ¿Ya? Me toca dar ejemplo. Me toca dar ejemplo. Me toca dar ejemplo. Me toca enseñar correctamente las escrituras y orar por ustedes. Pero usted, si nació de nuevo, le va a dar cuenta al Señor. Si usted despreció el día domingo, pese a que la enseñanza ha sido correcta y usted la ha asimilado intelectualmente. Porque, escúchenme, si usted la asimila intelectualmente, implica que el Espíritu Santo ha hecho trabajo en usted. Pero nadie lo obliga, ¿no es cierto? Nadie nos obliga. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Es claro que el que evaluará lo hecho por cada siervo será Dios mismo. Al igual, ¿se acuerdan lo que le dijo a Pedro cuando le dijo, ¿y qué con Juan? ¿Qué fue lo que se acuerdan lo que le dijo? ¿Y a ti qué? Sígueme. ¿Y a ti qué? Sígueme. Yo no estoy para juzgar a los que no le dan importancia al domingo. Cada quien es mi consiervo y cada quien dará cuenta algún día al Rey de Reyes, a su Padre Celestial, al Rey del Universo, al que nos ha regalado salvación. Pero esto no implica no juzgar, que no enseñemos al respecto, ni que como educadores esperemos cambio con los brazos cruzados. Esto implica simplemente no estar juzgando a los demás y punto. Repito, nuestra mejor contribución para ver cambios significativos o iniciales en los demás se catapulta con el propio testimonio de vida, con enseñanzas para dar, con orar y se acabó. No hay más que hacer. ¿Por qué? Porque aquellos que han nacido de nuevo son mis consiervos. No interesa que sea pastor, no interesa que sea diácono, no interesa que tenga 5 días de creyente, todos son mis consiervos.
y a todos nos va a pedir cuenta el Altísimo en su momento oportuno. Y recordemos, pues hermanos, el látigo de los fariseos no debe ser repetido por los maestros de la iglesia del Señor. ¿Se acuerdan el látigo? Cómo los allanaban a los primeros discípulos por no guardar el sábado. Y la verdad, hermanos, hay que tener sumo cuidado cuando un hermano en la fe no asiste el domingo para el culto de su Señor. De su Señor, de su Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no podemos prejuzgar. Pues en sí no sabemos el motivo de su inasistencia. ¿Quién lo sabe? Dios. ¿Quién más lo sabe? Exactamente esa persona. ¿Y quién más lo sabe? El que probablemente esté instigando para que no asista. Y usted sabe quién es. O sea, él se frota las manos cuando se da cuenta que, en criollo, inventamos excusas para siempre no ir a adorar a nuestro Señor. Claro, hay motivos que son valederos, ¿no? Ni vuelta a quedar, ¿no es cierto? Pero uno tiene que ponerse a pensar, ¿qué problema estará atravesando? ¿Cuál es el dilema que pesa en su corazón para que esté dejando el privilegio y su responsabilidad de adorar el santo nombre el día que el Altísimo ha designado? Repito, no nos reunimos el día domingo por una treta de los emperadores romanos, cuando oficializaron el cristianismo, o por motivos equivocados, tal como afirman los adventistas. Ojo que muchos adventistas son nuestros hermanos en la fe, ¿ya? Porque si han recibido a Cristo como su Señor y Salvador son nuestros hermanos, pero ellos también van a ser juzgados, los que han recibido a Cristo, ¿no es cierto? Ellos dicen que es equivocado que nos reunamos el domingo, porque dice que torcemos las Escrituras, y no hay nada más falso, hermanos míos. Nos reunimos el domingo, pues es modelo bíblico, y recuerden, hay 3 parámetros para que nosotros nos guiemos. En la base superior están los principios. En el segundo están los mandatos, ¿ya? Y en el tercero están los modelos bíblicos. No hay un mandato expreso en la Biblia, pero hay modelo bíblico que los hombres que estuvieron con el Señor, los apóstoles, cambiaron el sábado por el domingo. Y ahí está el modelo bíblico, ¿no es cierto? Repito, no se trata de contender, se trata de rescatar y cimentarnos en lo correcto que a Dios le agrada. Pero si alguien se reúne el sábado, que se reúna. Yo no voy a satanizar que se reúnan para alabar al Señor. Le darán cuenta a ellos. Le darán cada uno, ¿quién dará cuenta? ¿No es cierto? Ahora, busque por favor Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Versículo 1. Dice, pasado el día de reposo, o sea el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Los otros evangelistas señalan idénticamente que ese día, el primer día de la semana, fue la resurrección del Señor Jesús. Veamos más datos escriturales, o sea, lo que nos hace suponer, ¿ya? Porque la Biblia exactamente no nos dice que así es, ¿ya? Lo que nos hace suponer un discernimiento sabio, ¿no? Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Dice la palabra del Señor así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, quiere decir que las ofrendas, ¿no? Aquí específicamente, pues supone que también los diezmos, se recogía ese día, el domingo, ¿ya? Y así como le entregaban ofrenda para algunas cosas al apóstol, de hecho que en el transcurso de la semana habían cualquier gasto, pero el recojo era el primer día de la semana, ¿ya? Ahora permítame que les lea.
Ahora, no hay que olvidar ya, el culto de los primeros discípulos era heredero del viejo pacto. Y en el viejo pacto, acuérdense que cuando fue tumbado Jerusalén y cuando son deportados, nacen las sinagogas. Y el orden del culto que llevamos en una iglesia neotestamentaria es copia, ¿ya? Casi exacta de lo que hacían en las sinagogas. Ahora, permítame que le lea Romanos capítulo 9, versículo 4. Dice, que son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, los primeros discípulos eran judíos y ellos no tenían por qué transgredir lo que se hace en un culto, pero ya se están reuniendo el primer día de la semana. Los primeros discípulos, repito, eran judíos. Ellos ofrendaban en el culto y mandaban al apóstol que escribe estas cosas inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, considerando, hermanos míos, que el día sábado era el día central de la oración de la antigua congregación de Israel, la lógica indica que el primer día era el domingo y era el día más significativo para los que vieron y supieron que Jesús había resucitado. Vieron la tumba vacía. Como dije anteriormente, también hay evidencia documental 100 años después de la muerte del Señor Jesús, los llamados padres de la patria. O sea, estamos hablando de la segunda generación de obispos, pastores, o como le llama Apocalipsis, ¿no? Ángeles humanos. Al respecto, en la carta de Ignacio a los Magnesios, es una carta histórica, en el capítulo 9 se escribe así, escuche. Aquellos que vivieron en las costumbres antiguas recibieron una esperanza, ya no viviendo para el sábado, sino para el día del Señor, en el cual también nuestra vida surgió. O sea, ¿cuándo surge la vida del creyente? ¿A mérito de qué? ¿De la muerte? No, de la resurrección. ¿Ya? Porque si solamente la muerte estaría incompleta. Él tuvo que resucitar. En sí es un recuerdo, hermano mío, del triunfo final que tendremos y que por ello lograremos vida eterna. Pues ese día primero de la semana, resucitó el primero de nosotros. Con su testimonio, el hermano Ignacio no solo nos describe 100 años después que guardaba el domingo como día de culto, sino que se remonta en la historia y afirma que ese era el día que los apóstoles adoraban. Exactamente. ¿Qué buscaba el Señor al cambiar el día de descanso y dedicación a Él? Las Escrituras callan. Y no podemos decir tajantemente lo que la Biblia no dice, pero sí lo podemos deducir. El recuerdo de la resurrección de Jesús es sinónimo de esperanza y fe viva, que nos debe llevar, escúchenme ya, a ser sumamente agradecidos y con lógica decir, pensar, ejecutar que nuestras prácticas cotidianas, bajo la ley de que Dios no se equivoca, y aunque no nos dice sus razones, siempre será lo mejor hacer lo que Él dice, ¿ya? O sea, exactamente tiene que haber una verdad práctica para que Él haya cambiado ese día. ¿Duda usted en dedicarle el día domingo a Dios? Es posible que sí. Digamos que los primeros cristianos fueron muy sabios. La prueba es que inundaron el mundo del Evangelio y contribuyeron al salvataje de muchas almas. Y esto no fue por su elevado coeficiente intelectual. Esto no fue porque tenían mucho dinero. Escúchenme. ¿Esto saben por qué fue? Porque muchas veces sin comprender aceptaban principios, modelos, ¿ya? Y mandatos bíblicos que no comprendían, pero los aceptaban. Y esto hace que una iglesia sea fuerte cuando acepta el rastro escritural. 100 años después de la muerte del Señor Jesús en la cruz, también está la epístola de Bernabé, otra carta histórica. En esta carta histórica, en el capítulo 15, versículo 9, se escribe lo siguiente: de donde nosotros también celebramos con alegría el día octavo en el que realmente Jesús se levantó de los muertos. ¿Cuál es el día octavo?
si, según los judíos, el último día era el séptimo, ¿cuál es el día octavo? El domingo. ¿Ya? O sea, rastros históricos, rastros escriturales. El enfoque, hermano mío, que le da nuestro hermano en la fe Bernabé, que algún día lo vamos a conocer, ¿ya? Es que el domingo es una gran fiesta. O sea, no se confunda, ¿ya? No significa que usted tiene que venir contento, usted puede venir con mucha pesadez, pero ¿saben cuál es la fiesta? Escúcheme, escúcheme y grábelo en su corazón. ¿Saben cuál es la gran fiesta? Que a mérito de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, yo ya no voy a ir al infierno. Hoy día es una fiesta, porque recordamos que cuando Él resucitó, nos demostré que era Dios, Dios del universo, Dios que nos da salvación. Y la verdad, hermanos míos, que los días son malos, ¿no? Son estresantes. La vida cotidiana, las labores del hogar, en el trabajo, ¿no? Los dilemas con la esposa, la patrona, ¿no? Y los dilemas con el esposo, ¿no? Son dilemas, son problemas con los hijos. Y a mí me gustaría que fuera diferente, ¿a usted no? ¿Le gustaría no tener tensiones de ningún tipo? Yo sé que sí, pues, ¿no? Porque somos seres humanos, ¿no? Pero nacemos para la aflicción. Job, capítulo 5, versículo 7. No lo busque, escúchelo. Pero esto habla de la raza humana en general, ¿ya? Pero cuando nosotros venimos a Cristo, la Biblia dice que servimos a Cristo en medio de aflicciones. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Y el domingo es el día del Señor, que nos ha dado salvación. El Señor que ha movido un montón de resortes que yo no comprendo, pero me sacó de la ignominia y me ha puesto en las huestes celestiales de Dios. No es lo mismo con usted. Es tan difícil aceptar que el domingo es su día y que debemos aceptar que si es fiesta para Él, ¿debemos celebrarle la fiesta? Creo que aquí todos tienen cumpleaños, ¿no? Que debe ser triste, ¿no? Que usted le diga, por ejemplo, a sus amigos, para mí mi cumpleaños es una fiesta. Y que la esposa agarre y te llame, ¿no? Ricardo, ven al cumpleaños de mi esposo, ¿no? Y que yo no valore las palabras del dueño de la fiesta, que él dice que para él cada vez que es su cumpleaños es la hermosa fiesta, y yo llegué tarde, no llegue, por X motivo, que no es fundamental en la vida. No es fundamental en la vida. La ley de oro, ¿no? No hagas a los demás lo que no quieren que te hagan a ti. Dios no dice que es una fiesta, hermanos míos. Regresemos al domingo. Hay actitudes defensivas en los seres humanos, sean creyentes y no creyentes, ¿no? Una de esas es, por ejemplo, usar ese día en forma de medida para cimentar su economía. Otra es para vadear problemas familiares. Otras estudiantiles, ¿no? Ya. Y la verdad, hermanos míos, por favor, escúcheme, ¿ya? Es tan estresante los 6 días en la semana. ¿Alguien me puede decir que de lunes a sábado no es estresante? ¿Y saben lo que significa reposar? O sea, aléjate voluntariamente de lo que te estresa en el mundo. O sea, ese mandato, si nos ponemos a pensar, es por el bien de nosotros, pero nosotros mismos aceptamos seguir estresándonos el día que el Señor guardó para que descansemos y para que vayamos a darle la gloria y la honra a Él, con lo magnífico de que ese día ocurren milagros. ¿Por qué milagros? Porque el corazón del creyente se enternece. Porque el corazón de alguien que de repente aún es hijo de Dios se da cuenta que necesita ese amor. Porque ese día uno se puede dar cuenta que está haciendo mal las cosas y decide hacer metanoia. Él sabe por qué lo hace. Hermanos míos, con sumo cariño le voy a decir, no piense que usted sabe más que Dios. Yo lo he intentado muchas veces. ¿Y saben qué? Al final me di cuenta que más era lo que me golpeaba la cabeza que lo que me salía con la mía. Si Él ha dicho que el domingo es de reposo, reposemos. A menos que haya una urgencia, lógicamente, pues, ¿no? Porque recuerdan cuando había urgencias y el Señor Jesús hacía las cosas con sus discípulos, los judaizantes los zarandeaban.
Los zarandeaban. Busque Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra del Señor: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta. Esta es una fiesta, ¿ya? Luna nueva o día de reposo. Este es un día de reposo, ¿ya? O sea, es claro, ¿no? No se puede jugar al débil de la fe. No se puede jugar a aquel que está siendo engañado por su propio yo o por el sistema del mundo encaminado por el enemigo de él y deja de congregar los domingos. De mi parte, hermanos míos, les aseguro, ¿ya? No van a recibir juicio ni crítica. Tengo que comprender y tengo que esforzarme para vencer esa resistencia natural que se ha alojado en los creyentes, sea de mi familia de sangre, sea de mi familia espiritual, para no darle la importancia que tiene el domingo. Solamente esperar, dar buen ejemplo de vida, enseñar cuando corresponde, ¿ya? Y orar, e intentar que mi buen humor no me abandone. Y permítame plantear un interrogante. Luego de haber escuchado los que pensaban los dirigentes espirituales de la segunda generación de la iglesia, ¿qué se puede deducir? ¿Qué se puede deducir del motivo por el cual el Espíritu Santo guió a los apóstoles a cambiar el día de reunión central para la nueva congregación? La respuesta más acertada sería que deseaba que recordemos agradecidamente la resurrección de Jesús. Pues sin este acontecimiento, la doctrina bíblica no vale nada. Y como segunda razón, que nos alistemos a asistir a una fiesta espiritual, ¿ya? Donde, escúcheme y grábeselo, ¿ya? Donde ocurren maravillas, donde hay personas que pueden nacer de nuevo, donde nos fortalecemos en la seguridad de las promesas del Señor, donde escuchamos algo que nos atañe y nos da fuerzas para los 6 días de la semana que son estresantes, en los cuales el sistema del mundo nos quiere avasallar. Pero ¿por qué el domingo y no el sábado? ¿Por qué el domingo y no el martes? ¿Por qué el domingo y no el viernes? No lo sé. No lo sé. Yo no he estado en el consejo de Dios. Simplemente soy su sirviente y enseño lo que Él, mediante el Espíritu Santo, ha forjado en las Escrituras. Lo que sí sé, lo que no olvido, que Dios como perito arquitecto ha hecho a todos los seres humanos y como perito dador de bendiciones, Él ha designado que el domingo descansemos. Que el domingo descansemos. Que el domingo descansemos. Yo he escuchado a veces ideas, cuando era policía, de amigos míos. El domingo estaba de franco. Claro, si el domingo te da de servicio, caballero, tengo que dar testimonio de trabajo. Pero a veces el domingo venían amigos míos y nos decían, oye, hay una fiesta en tal sitio. ¿Ah, sí? Sí. Y necesitamos que vayan de seguridad. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es la jugada? 300 soles para cada uno. No, 400. No, 500. 500, ¿ah? ¿Y saben por qué? Porque eran los halai, pues, ¿no? O sea, gente de billete, ¿no? Y muchos decían, ya. Y mis hermanos en Quilmes estaban, hermano, ¿y tú vas a ir? ¿Tú vas a ir? Yo no te voy a juzgar, pero yo prefiero ir a mi iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque exactamente no sé exactamente por qué dijo que el domingo debo descansar y por qué el domingo debo congregar. No lo sé, pero yo sí sé que Él nunca se equivocaba. Yo sí sé que Él nunca se equivocaba. Y no tengo intenciones a la altura de mi partido estar rebelde contra Él. El demonio sí sabe la importancia del domingo y usa la cultura pecaminosa, los deseos sanos del corazón para alejarnos de la adoración en ese día. Hermano, pero miren, escúcheme ya, sin juzgar a nadie. Si usted se dio cuenta que ya claudicó, haga un propósito. Termine ese tiempo que usted se ha hecho esclavo de algún programa para el domingo y no lo toque más.
tiene que reaccionar. Tenemos que reaccionar. A menos que el trabajo principal que usted tiene le dice, ¿no? Tienes que trabajar el domingo. En esto están los policías, en esto están los doctores, ¿no es cierto? Los bomberos. Cuando tienen, pues, ¿no? Ahí no le vamos a decir que paren el país, porque sería incorrecto, ¿no? La Biblia dice que hay que hacerle caso a las autoridades, ¿no? Porque las autoridades son las que están puestas para evitar las crisis y el caos. ¿Ya? El demonio sí sabe la importancia del domingo y sabe los deseos nobles de su corazón y juega con esos dos aspectos. Pero si usted ha comprendido, porque yo sé que usted es inteligente, porque es estirpe de Dios, pero si usted ha comprendido y ya se ató, va a llegar la oportunidad que usted se desate. Si usted no se desata, siga usted su camino. Ya llegará el momento en que Dios allá le llame cuenta, o de repente acá, si tiene un plan específico y súper fundamental con usted, aquí lo va a cepillar de tal forma que usted se asuste. Esto se lo aseguro. ¿Y saben por qué? Porque a mí me asustó. Es mi testimonio. Dios es así. Si no es en este mundo, ¿ya? Si no es en este mundo, cuando llegue el momento, Él va a abrir nuestros libros y toda nuestra verdad va a ser revelada. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel. Versículo 15, 22 y 23. Lo que vamos a leer, hermanos míos, es una visión ya, que Dios ya le pone a los hombres del antiguo Israel y ellos lo desoyen. Ellos se dan cuenta porque son inteligentes y usted es inteligente. Miren, 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 dice: entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai, perdóneme, primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15 versículos del 22 al 23. Dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, ¿esto para quién es? Perdóname la expresión, para los tercos. Para los tercos que saben la realidad, pero tienen algún problema, no quieren desatarlo con el poder de Dios y están continuamente yendo en contra de lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya? O sea, no obedecer a la visión divina en cualquier nivel es rebelión. ¿Ya? Es rebelión. Y el no congregar, hermanos míos, es tan peligroso como acudir a adivinos y ser idólatra, ¿ya? Ahora usted mire, ¿y por qué? Porque simplemente desobedecer a Dios. ¿Ya? ¿Cuál es la consecuencia mínima que apreciamos en los versos leídos por cualquier tipo de rebelión? Busque Primera de Samuel en el mismo capítulo, versículo 23. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23. En su segunda parte dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, vuelvo a repetir, esta es una experiencia que le sucede a él, ¿no? Pero cuando uno R con R guitarra, R con R, uno desecha la metodología que Dios da para el creyente, uno mismo se desecha, hermanos míos, para muchas bendiciones que uno ya no recibe, porque simplemente se aleja, pues. ¿Ya? ¿Y saben quién es el que hostiga que uno se aleje? Usted sabe. No es Dios.
es el enemigo de Dios. De hecho, si nos alejamos, si no le damos la importancia al domingo, no nos va a salir un tercer ojo, no nos va a aparecer un cachito en la nuca, no nos va a dar fiebre, no le voy a decir que le robarán, no le voy a decir que su salud va a estar en peligro, eso es asustar, ¿no? Pero yo sí le voy a decir, hay bendiciones proveídas por Dios que usted no va a recibir. Porque se aleja del día que Él dice, es mi fiesta, hijo mío. ¿Podrías acudir a alabarme? Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y por tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Esta segunda parte le da sentido. Es una costumbre, hermanos míos, alejarse del día en que se nos va a entregar la sabiduría divina. Esta es una trampa. Yo le invoco en el amor del Señor Jesucristo que no acepte esa trampa. Ahora, lógicamente, no puedo hablar lo que la Biblia no dice, ¿no? En la Biblia dice que sí que apartaban el domingo, en la Biblia no dice cuántos cultos tenían, ¿no? Eso que vengan a los 2 cultos es a mérito ya de una política educativa que tiene un maestro, ¿no? ¿Ya? Porque la educación es fundamental. Y cuando hay el culto, ocurren milagros, ¿ya? Ocurren milagros, ¿ya? Por eso es que tenemos 2 cultos el domingo. Pero podríamos tener 3, podríamos tener 1 y estaríamos bien. Pero la visión que Dios les ha puesto a los bautistas y a casi todas las iglesias ortodoxas, y creo que también a las iglesias que no son tan ortodoxas, tener 2 cultos. Y hay uno que se lo quedan, ¿no? Tienen 4, 5, 6 cultos, ¿no? ¿Ya? Ahora, es aceptable cuando tienen varios cultos porque el local le queda chico y tienen mucha gente, ¿no es cierto? Y es comprensible, ¿no? Porque quieren que todos escuchen la palabra del Señor. Pero voy a repetir, esa es la realidad de cada iglesia. Pero la verdad, hermanos míos, es que hay una verdad escatológica, ¿ya? Que dice, porque cada día que pasa se acerca el regreso del Señor. Y cada día que pasa, escúcheme, la cosa se va a poner más fea. Hay hermanos míos que dicen, no, yo estoy trabajando el domingo, para que la cosa mejore. Mentira. Hermano, esa es su idea. La verdad escatológica es que cada día que pasa la cosa es peor. ¿Se acuerdan que queríamos que salga Castillo? La cosa está peor. ¿Se acuerdan todo lo que usted ha querido? Y siempre lo que día que pasa la cosa se pone peor. Todo es estresante. Y Él quiere por nuestro bien, por nuestra sanidad mental, por nuestra sanidad espiritual, por nuestra santidad física, que descansemos un día a la semana. El día domingo es una especie de vacuna espiritual y emotiva a favor nuestro. Eso es lo que es el domingo. ¿Ya? El domingo se nos vacuna. ¿Ya? Se nos da un menú especial para que tengamos fuerza los 6 días restantes de la semana. Busque, hermanos míos, Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo 1. Primera de Tesalónica. Miren con qué cariño habla el apóstol, ¿ah? Dice, Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, ¿quién escribe esto? El apóstol, ¿no? Entonces, a veces las personas se preguntan, oye, ¿y por qué el pastor siempre viene casi primero, ah? Porque sabe pues que tiene que dar el ejemplo. ¿Por qué el pastor le dice a los directores que tienen que estar primero? ¿Por qué se le dice a los diáconos que tienen que estar primero? No porque uno los esté zarandeando,
Porque el modelo bíblico es que se aprende del referente. Ya, porque si usted tiene hijos, tiene que estar el primero. O sea, su hijo tiene que ver su apuro. ¿Y saben por qué? Porque lo está mirando, lo está pesando, lo está copiando y después no se queje, ¿ya? Porque en las cosas malas, ¿ya? Los discípulos salen peores que los maestros. ¿Ya? ¿Estoy siendo claro o no? Yo lo sé, por experiencia propia y por experiencia de vida, ¿ya? Porque los errores que uno comete a veces los hijos los magnifican más. Tenemos que luchar por ellos. Tenemos que hacerles comprender que el domingo es sumamente importante. Pastor, pero yo todavía soy soltero, ¿que nunca te vas a casar? ¿No tienes proyecto de casarte? Sí, pero cuando me case yo voy a cambiar. Ay, ay, ay. Ahora cuéntame un condorito. ¿Ya? Romanos capítulo 14, versículo 7. Romanos capítulo 14, versículo 7. Dice, porque ninguno de nosotros, o sea, ya aquí va más allá de los apóstoles, los pastores, todo nació de nuevo, dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, ¿esto qué implica, hermanos míos? Que Dios desea utilizarnos para su gloria y su honra. Y dentro de esa honra y gloria hay un lugar sumamente importante el domingo, porque escúcheme, el domingo ocurren milagros. Pastor, pero nunca he visto a nadie andar que ha estado con muletas. Yo no hablo de esas cosas, hermano mío. Hablo de corazones que se arrepienten. Corazones que lloran en su interior y se dan cuenta que están mal. Corazones que se dan cuenta que necesitan de Cristo y comprenden que van camino al infierno. Personas que escuchan el mensaje y lo aplican a su vida y se dan cuenta que están siendo malos padres, están siendo malos hijos, están siendo malos hermanos, están siendo malos empresarios y deciden cambiar. El domingo ocurre milagros. No permita que el demonio le arrebate eso, porque el milagro, la bendición que Dios quiere para cada persona, yo no la sé. Él sí la sabe y su palabra nunca va a regresar vacía. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Señor, qué estresante es la vida, Señor. 6 días a la semana batallamos, luchamos, Señor. Y parece que la lucha nunca termina, Señor. Solucionamos algo y surge otro problema. Solucionamos ese nuevo problema y surge otro y otro y otro. Y parece que nunca va a acabar. Señor, usted no solamente nos creó, sino que usted es omnisciente. Usted sabe cada problema que va a surgir en nuestra vida. Señor, y gracias por cuidarnos, por querer convencernos que descansemos el domingo. Que descansemos el domingo. Que descansemos el domingo. Para que ocurra milagros en nuestra vida. Ayúdeme, papito lindo, como pastor de esta iglesia. Ayude a mis hermanos que comprenden claramente que hay otros que siguen detrás de ellos. Ayúdenos a todos. Quiero hacer una invitación. Puede hacer, solamente puede hacer. Que usted, la palabra del Señor no ha hablado del mensaje de la salvación, de hecho. Pero usted puede estar sintiendo esa pregunta. ¿Y cómo se hace para ser salvo? Si usted quiere que le hablemos de esa realidad espiritual, solo es cuestión que usted nos dé la oportunidad. Y aquí le voy a pedir que los que quieren darnos esa oportunidad, levanten su mano. ¿Alguien quiere darnos la oportunidad de hablarle de la salvación de su alma? ¿Alguien desea? Continuemos. No sé qué problemas está atravesando usted y si ya minimizó el domingo. Si usted está en esa lucha, permítanos en este culto orar por usted. ¿Alguien desea que ore por él o por ella? Levante e inmediatamente baje su mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, por designar el domingo como nuestro día de descanso y como el día en que vamos a ser fortalecidos espiritualmente. Ayúdenos, papito lindo,
Usted ha visto las manos levantadas, Señor. Usted sabe por qué las levantaron. Usted lo sabe. Ayúdenos, Señor, en las decisiones que están tomando y que la petición, que nosotros oremos por ellos, Señor. Pónganle fuerza y dominio propio para que puedan, Señor, luchar correctamente en usted contra aquello que está atentando para que ellos regresen o le den importancia vital al día domingo. Ayúdenos, Padre Santo. Oramos, Señor, por aquellos que no levantaron la mano, porque demuestran ser la fuerza de la iglesia, Señor. Ayúdelos, papito lindo. Pero también oramos, Señor, porque generalmente siempre hay un sector que está tan mal, que sabe que debería arrepentirse y ya le da hasta vergüenza levantar la mano. Papito lindo, si hay alguien así aquí, Señor, no es necesario que levante la mano. Es necesario, Señor, que en el momento de la oración se humille ante usted, porque usted es el único intermediario entre Dios y los hombres. Claro, sabemos, papito lindo, que eso de levantar la mano es darle alegría a nuestros ángeles que nos cuidan, ¿no? Pero ya llegará el momento. Señor, oramos por lo que levantaron, por lo que no levantaron, por la lucha que todos tenemos, Señor. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano.